Me llamo Nora, tengo 40 años y soy oficinista. Vivía con mi marido, Ricardo, 3 años mayor que yo y que trabaja en la misma empresa, pero no tenemos hijos. Llevamos 10 años casados. Como me casé a los 30 años, desde el principio tuve la urgencia de formar una familia. Los dos queríamos tener hijos. Aunque casi no hay reloj biológico para que mi marido sea un hombre, yo pensaba que mi límite eran los 35. No soy especialmente fuerte físicamente, así que quería superar el parto y la paternidad mientras tuviera energía. Sin embargo, mi deseo no se hizo realidad. Ricardo y yo empezamos a intentar concebir inmediatamente después de nuestra boda, pero no había signos de embarazo. Así que decidimos hacernos unas pruebas en una clínica de obstetricia y ginecología. Los resultados mostraron que yo tenía algunos problemas, lo que me dificultaba quedarme embarazada. No es que no pudiera quedarme embarazada, pero las probabilidades eran muy bajas y me dijeron que sería difícil. Ricardo estaba decepcionado y me dijo: «No puedo ser padre». Viéndole así, no pude decir nada. Seguimos intentando tener un hijo con una pequeña esperanza, pero al final no vino ninguno. Intenté animar a mi abatido marido diciéndole: «No es el fin del mundo, disfrutemos de nuestra vida en pareja». Él también parecía resignado y decía: «Sí, no podemos hacer nada, así que supongo que seguiremos la corriente». Sin embargo, poco a poco, Ricardo empezó a cambiar. Cuando paseábamos por la ciudad y veíamos a una familia con niños, decía: «Si yo tuviera un hijo, me pregunto si disfrutaría de una excursión familiar así los fines de semana». Y cuando nos invitaban a casa de un compañero de trabajo y veíamos a sus hijos, decía cosas como: «¿Qué suerte tenéis de tener hijos?», y parecía envidioso. Me preguntaba si en el fondo no renunciaba a tener un hijo, y me sentía incómoda. Y entonces Ricardo empezó a mostrarse frío conmigo. Cuando estábamos intentando concebir, él había sido muy proactivo a la hora de ayudarme con las tareas domésticas, diciendo que no debía excederme porque podría afectar a mi capacidad para quedarme embarazada. Siempre era el primero en decir: «Yo lo llevo», cuando había que levantar algo pesado, y era un marido amable que se preocupaba por mí. Los fines de semana siempre se encargaba de las tareas domésticas, diciendo: «Las hago durante la semana». Pero en cuanto supo que yo no podía tener un hijo, dejó de hacer nada. «Estoy cansado, y las tareas domésticas son cosa de mujeres, ¿no?». Con eso, pasa los fines de semana holgazaneando. O dormía o jugaba con su smartphone. De repente, tenía más cosas que hacer y mi salud empezó a deteriorarse. Cuando tenía fiebre o dolor de estómago, me decía: «No sé, hazlo tú mismo», y ni siquiera me atendía. No podía decirle nada. Después de todo, era cierto que yo era la razón por la que nos costaba tener un hijo. Me pregunté si debería divorciarme. Justo entonces, cuando creía que las cosas iban bien, trasladaron a Ricardo. Al parecer, le habían elegido para un gran proyecto en una de las empresas filiales. La filial estaba al otro lado de la frontera estatal, así que acabó mudándose por trabajo. Naturalmente, pensé que tenía que ir con él, pero me dijo: «No hace falta que vengas, iré solo». Al oír esas palabras, me tomé un tiempo para pensar. Quizás se sentía frustrado y frío conmigo porque no podía tener un hijo. Vivir separados durante un tiempo podría ayudar a calmar sus sentimientos y podríamos volver a nuestra pacífica relación. Acepté y le dije: «De acuerdo, me quedaré aquí. Cuídate». Me despedí de él después de su traslado. Solo volvía a casa una vez al mes. Incluso cuando volvía, enseguida decía que estaba ocupado y tenía que regresar. Era lo normal, pero me alegraba de verle, aunque fuera poco tiempo. Porque si le cayera mal, no volvería. Cuando Ricardo se fue solo, empezó a cambiar poco a poco. Al principio era el mismo de siempre, pero con el tiempo se volvió más amable. Me traía recuerdos y me decía: «He comprado algo para ti, disfrútalo». O me acompañaba de compras a pesar de tener poco tiempo. Me preguntaba: «¿Te preocupa algo?». Pensé que había vuelto a ser tan amable como antes. Inicialmente, su misión era de 1 año, pero acabó quedándose 2. El calendario del proyecto se retrasó considerablemente. Cuando llegó el 2.º año, dejó de hacer comentarios sobre mi incapacidad para tener hijos. Cuando veía familias con niños en la ciudad, decía:
No podríamos tener hijos juntos, pero he renunciado a ello. Me sentí aliviada al oír que había renunciado. 2 años después, terminó su trabajo y volvió a casa. Bienvenido. Debes de estar cansado. Ya estoy en casa. Por fin podemos vivir juntos. Con intercambios tan tranquilos, reanudamos la convivencia. Pero aquellos días de paz se desmoronaron rápidamente. Al volver, me contó algo. Hay una chica joven en mi familia que tuvo un bebé antes de casarse. Dice que no puede criarlo sola porque es demasiado joven. ¿Estarías dispuesta a que adoptáramos al niño? Sorprendida por la repentina proposición, pregunté, ¿qué pasa? A lo que él respondió, después de todo, no podríamos tener un hijo. Propongo que adoptemos a este niño y lo criemos como nuestro. Abrumada por el inesperado giro de los acontecimientos, le dije, déjame pensarlo. Y di por terminada la conversación. Pero sentía que algo no encajaba en su historia. Su familia vivía lejos y no teníamos mucho contacto con sus padres. Nuestra relación era tan distante que solo intercambiamos tarjetas de Navidad una vez al año. No nos casamos, así que no conocía bien a sus parientes. Reacia a considerar la adopción de un niño de alguien a quien apenas conocía, le dije a Ricardo, ¿podría conocer a los padres del niño? Me gustaría saber qué clase de personas son, pero él se negó en redondo. ¿Qué importa quiénes sean los padres? ¿Por qué le interesa tanto? Creo que es importante saber quiénes son los padres. Quiero oír las razones detalladas por las que no pueden criar al niño y, en primer lugar, ¿qué pasó con el padre del niño? Cuando le presioné, se acaloró y dijo, «El padre huyó, ya lo he oído. Deja de husmear sobre los padres. ¿Que te digan que de repente acoges al hijo de un completo desconocido? No te limitas a decir, claro, ¿por qué no? ¿En qué demonios estás pensando?» No pude evitar responder en tono áspero. Entonces gritó, «¡Basta! Si te niegas a acoger al niño, se acabó lo nuestro, vete ahora mismo». Sentí como si hubiera oído sus verdaderas intenciones en aquellas palabras. Quería un hijo a toda costa. Mi existencia no le importaba. Eso es lo que llegué a creer. También sentí que había llegado a mi límite. Está bien, recojo mis cosas y me voy. Y entonces recogí rápidamente mis pertenencias y abandoné nuestro hogar aquel día. Como no tenía a dónde ir, me refugié en un motel cerca de la estación de tren. El proceso de divorcio con mi marido fue como la seda. Lo resolvimos todo a través de un abogado para evitar disputas y problemas como la pensión alimenticia, el reparto de bienes y otros asuntos. Terminó sin ningún contratiempo. Me sentía incómoda trabajando en la misma empresa que él, así que lo dejé y encontré un nuevo trabajo. Dominaba el uso del ordenador y tenía el título de auxiliar administrativa, así que conseguí que me contrataran en un pequeño bufete de abogados. Adaptarme a mi nuevo lugar de trabajo me llevó un poco de tiempo, pero de algún modo conseguí trabajar todos los días y llevar una vida tranquila. Como había vivido separada de mi marido durante 2 años, me había acostumbrado a llegar a casa y encontrarme con una habitación vacía. Un día, después de 1 año de esta vida, mi ex marido apareció en mi lugar de trabajo con un niño pequeño en brazos. Al verme en la recepción, exclamó, «¿Por qué estás aquí?» Estaba en estado de shock. «¿Por qué no ibas a estar aquí?» «Trabajo aquí, es obvio, ¿no?» Al oír esto, su rostro palideció al instante. Sentí curiosidad por el niño que llevaba en brazos, pero primero lo acompañé ante mi abogado supervisor, y allí me enteré de una verdad espeluznante. «Señor, he estado sospechando que este niño, que nació hace 1 año, no se parece en nada a mí. Estoy dudando de que sea realmente mío», me dijo. «Ya veo. Si resulta que no es tu hijo, ¿qué piensas hacer?» «Por supuesto, me divorciaré de mi mujer. Pero legalmente solo se puede impugnar la paternidad del niño en el plazo de 1 año desde su nacimiento. Incluso si te haces una prueba de ADN y descubres que el niño no es tuyo, tendrías que seguir pagando la manutención». «¿Qué? Debes estar de broma». «No bromeo. También ha habido precedentes así en el Tribunal Supremo». Estaba grabando su conversación y, mientras trabajaba, caí en la cuenta. Había sido infiel durante nuestro matrimonio y había tenido un hijo. Teniendo en cuenta la edad del niño y el periodo de embarazo,
Estaba claro que el niño había sido concebido alrededor de un año después de que él se fuera de viaje de negocios. Y entonces recordé que desde entonces había sido inusualmente amable conmigo. Me di cuenta de que quizás se sentía culpable. Parecía que su actual esposa era su subalterna en el trabajo. Cada vez que me explicaba algo, me miraba con el rostro pálido. Era natural. Al fin y al cabo, su ex mujer, a la que había intentado dejar con el hijo de su aventura hacía un año, estaba allí mismo. Al final, dijo, «De acuerdo, primero me haré una prueba de ADN y luego lo reconsideraré». Con estas palabras, se marchó con la mirada abatida. Le conté a mi abogado, el señor Bruno, mi divorcio del año pasado, cuando volvió mi ex marido. Al final, el señor Bruno se quedó bastante sorprendido y me preguntó, ¿sabes que puedes reclamar una pensión alimenticia por infidelidad en los 2 años siguientes al descubrimiento? ¿Cuál es su plan? Le contesté, claro que la quiero. También quiero reclamársela a su amante. Pues entonces, iniciemos los trámites de inmediato. Muchas gracias. Al final, reclamé la pensión alimenticia a través de mi abogado, el señor Bruno, a mi ex marido y a su actual esposa, que era su amante, para evitar que la eludieran. Envié la reclamación no solo a su casa, sino también a sus lugares de trabajo y a casa de sus suegros. Enseguida recibí una llamada de mi ex marido. ¿De qué va esta reclamación? Es una reclamación de pensión alimenticia por tu infidelidad. Ya estamos divorciados. De ninguna manera voy a pagar una pensión alimenticia. Eso no es verdad. Puedes reclamar una pensión por infidelidad en los 2 años siguientes a su descubrimiento. Nos divorciamos hace un año y tu infidelidad acaba de salir a la luz. Así que está dentro del periodo de reclamación. En ese momento, una voz de mujer, que no reconocí, le dijo que cambiara y cogió el teléfono. Hola, ¿qué pasa con esta reclamación? Pillada desprevenida por su repentino arrebato, pregunté, ¿con quién hablo? Soy su mujer. Retire al menos mi parte de esta afirmación. Pero es natural reclamar la pensión cuando me han engañado. Escuche, dijo. Era soltero. Pensé que era soltero, así que salí con él. No sabía que tenía esposa en ese entonces. Eso no me importa. Aunque mintiera sobre su soltería, el hecho de que tuvieras una aventura con mi marido no cambia nada. Tomaré $20,000 limpios de cada uno de ustedes. Nuestro hijo necesitará dinero cuando crezca. No hay manera de que podamos permitirnos una cantidad tan grande de $40,000. Ese no es mi problema. Tú también trabajas, y él tiene una posición decentemente alta, así que no creo que haya un problema financiero. Sabes, porque enviaste esa reclamación, a él lo degradaron y le bajaron el sueldo, y a mí me degradaron de empleada a tiempo completo a empleada a tiempo parcial, y mis ingresos disminuyeron. Lo dijo histérica. Pues pídele a tus padres que lo cubran. No me echaré atrás ni un ápice. No pagaré en absoluto. No voy a pagar, gritó. Y volvió al teléfono justo cuando mi mujer le explicaba. Vamos a estar en una situación financiera difícil. ¿Podría retirar la reclamación? No, en absoluto. Por cierto, déjeme decirle algo bueno. Le dije. ¿De qué se trata? ¿Recuerdas que nos hicimos una prueba de fertilidad hace unos años? Ah, sí, la hicimos. Aunque resultó que yo tenía un problema, en realidad, los resultados de la prueba muestran que todos ustedes también tenían un problema. ¿Qué? Estás bromeando, ¿verdad? Es verdad. Es cierto que yo tenía un problema, pero ustedes también. Pero en aquel momento estaba conmocionada y no quería haceros daño, así que lo mantuve en secreto. Todavía tengo el papel con los resultados de las pruebas. ¿Quieres que te lo envíe? Cuando le dije eso, murmuró. Es mentira. Es mentira. Probablemente el shock le había hecho ignorar todo lo demás. A decir verdad, el médico dijo entonces que yo tenía un problema importante, pero mi marido, Ricardo, también tenía los suyos. El médico me dijo, los dos tenéis problemas, así que puede ser difícil tener un hijo. No es solo tu problema, Nora, así que no te lo tomes todo contigo. Cuando Ricardo se enteró de que había un problema por mi parte,
Se quedó tan sorprendido que salió corriendo de la consulta del médico sin oír toda la historia. Iba a mantener este hecho en secreto, pero decidí que ya no era necesario ocultarlo. Así que se lo acabo de contar. Murmuró. Eso es mentira. Sin duda es mentira. Le dije. Está bien, dejémoslo así. Estoy ocupada. Y colgué el teléfono. Después de eso, me las arreglé para conseguir exactamente $20,000 en total por angustia emocional de cada uno de ellos, $40,000 en total. Ella no quiso pagar, así que parece que Ricardo se hizo cargo de toda la carga. Después, parece que Ricardo sometió al niño a una prueba de ADN. Resulta que el niño no es suyo, tal y como él temía. Al parecer, está pensando en divorciarse de su mujer, pero como tendrá que pagarle una pensión alimenticia y una indemnización por daños emocionales, se ve obligado a continuar su matrimonio a regañadientes con su actual esposa, que fue su compañera sentimental. Como ni siquiera tiene margen económico debido a su descenso de categoría, la razón por la que quería que criara a su hijo con su compañera sentimental, resulta que era porque la compañera sentimental es una mujer de carácter bastante fuerte. Él mismo me dijo cuando vino a pagar la indemnización por daños emocionales que si tenía la custodia del niño, pensaba encontrar alguna excusa para romper con ella. Últimamente, la relación con su mujer se ha vuelto tensa y el ambiente en casa es tenso. En el trabajo, todo el mundo los desprecia como a la pareja adúltera y él parece estar pasándolo mal. En cuanto a mí, estoy completamente acostumbrado a mi vida de soltero y a vivir tranquilo. Tengo planes para irme de viaje con mis amigos durante las próximas vacaciones largas. Aunque ahora estoy sola, mis días están llenos de trabajo y de reuniones con amigos.